Paranormal, en la mesa de hoy a la mañana avanzamos un poco sobre una de mis inquietudes intelectuales, que es el tema de las sabidurías ancestrales, y bueno, he caminado un cierto sendero en esa dirección, pero no es de pronto el hecho motivador, fundamental que me trae de él. Lo que vamos a hacer durante la próxima hora y media es explorar de manera un tanto informal, si se quiere. A mí no me gusta hablar de conferencias porque suena algo demasiado académico, demasiado rígido. Vamos a proponer una especie de paseo donde el hilo conductor, la médula, podríamos definirla temáticamente como la búsqueda del grial entre cátaros y templarios. Desde la investigación paranormal, que tiene muchas connotaciones con el pensamiento junguiano, uno descubre que la idea del grial es omnipresente en la naturaleza humana. De hecho, si podemos llamarlo así, es básicamente arquetípica. La pregunta es, ¿qué busca la gente cuando busca el grial? Y de eso vamos a hablar un poco en la charla de hoy. En mayo de este año fui invitado por la Universidad de Murcia, por su Facultad de Letras, para dictar una conferencia sobre chamanismo tolteca. Bueno, un poco el tema de la mesa de esta mañana. Eso permitió articular un viaje con mucho de investigación y con mucho de vivencia personal, donde pudimos mi mujer Mariela y yo, caminar buena parte de España y de Francia detrás de este tema que en los últimos años, y a tenor de la explosión mediática del Código Da Vinci, parece haber ganado un espacio significativo. Inevitablemente, cuando uno habla de templarios, de cátaros, del grial, muchísima gente evoca el tema del Código Da Vinci. Y la pregunta necesaria es, ¿esto que vamos a hablar hoy tiene que ver con el Código Da Vinci, con el libro, con la película que supongo que todos ustedes o habrán leído o habrán visto? Y la respuesta es absolutamente sí y absolutamente no. La cuestión de plantear el grial como algo simbólico, que en realidad remite no a un objeto físico, no al hipotético vaso o copa que Jesús habría usado en la última cena y con el cual José de Arimatea habría recogido su sangre durante la crucifixión, sino que simbolizaría otra cosa, significaría otra cosa. No es un invento de Dan Brown, es decir, del autor del Código Da Vinci. Dan Brown lo que hace es plagiar, la palabra le cae de lleno, investigaciones, en muchos casos documentadas, históricas, preexistentes, y darle este matiz, este color de novela que fascinó a multitudes y que le permitió entrar en la pantalla grande de Hollywood. Pero proponer la idea de que en realidad cuando se habla del grial, de lo que se está hablando, es de una heredad de Jesús, una descendencia de Jesús, a través de una convivencia en pareja con María Magdalena. No voy a abundar en la descripción de la idea, porque supongo que todos ustedes, aunque sea tangencialmente, conocen el dato. No es algo inventado, creado, y mucho menos siquiera investigado por Dan Brown. De hecho, ya en el canto de los trovadores de los años 700 de nuestra era, María Magdalena era presentada, era mencionada, era alabada como la consorte de Jesús. Y una de las cosas más impactantes, por lo menos en lo personal, es descubrir que si el culto a María Magdalena es tan fuerte en Francia en general y en el sur de Francia en particular, es precisamente por la idea, yo diría transmitida generacionalmente, de que cuando menos era tan importante como lo era Jesús en el ideario popular. Pero lo interesante y lo rico de esto que les voy a proponer es descubrir que el grial, si bien tal vez sea la descendencia de Jesús a través de María Magdalena, tal vez también sean muchas otras cosas. Porque si el grial es un símbolo como símbolo, abarca muchos significados distintos. Seguramente el grial es la descendencia de Jesús, pero también el grial es otras cosas. La dicotomía, si es esto o aquello, blanco o negro, descendencia o conocimiento, copa o representación alegórica, una dicotomía que precisamente fragmenta el conocimiento. Al conocimiento accedemos si lo comprendemos como más que la suma de las partes. El grial es entonces
posiblemente, digo posiblemente porque el pensamiento desde la investigación tiene que tener siempre el espacio de decir, hoy pienso esto, mañana posiblemente otras evidencias me hagan llegar a otras conclusiones. Posiblemente el grial sea el vientre de María Magdalena que lleva la sangre de Jesús. La metáfora de la copa que lleva la sangre de Jesús bien podría aplicarse a la idea de una mujer que lleva la sangre de su pareja y la vuelca en su descendencia. Pero sin duda el grial también es otra cosa. ¿Y qué otra cosa es el grial? Conocimientos crípticos, herméticos, si se quiere esotéricos, transmitidos de forma iniciática. Y también el grial va a hacer otras cosas, como iremos viendo a lo largo de esta charla. Soy plenamente consciente que plantear esta especie de caminar por España y Francia siguiendo símbolos, siguiendo imágenes religiosas, siguiendo construcciones al terreno, puede resultar revulsivo para el pensamiento cotidiano. De esto se trata de alguna manera el sentido de la propuesta junguiana: mover cosas, ser revulsivo, para que puedan obtenerse cosmovisiones desde ángulos distintos. Mi conclusión personal, es meramente personal, por lo tanto falible, pero es la que estoy exponiendo aquí, es que desde muchísimo antes del advenimiento del cristianismo hubo grupos iniciáticos probacionistas, es decir, esotéricos, que transmitieron ciertos conocimientos basales. Estos conocimientos podrían tabularse en 4 o 5 renglones. Uno de esos renglones diría: la divinidad es dual, dual como masculino-femenino, dual como lo bueno y lo malo, como es interpretado desde la perspectiva relativista de la naturaleza humana. El ser humano puede de alguna manera encarnar esa chispa divina o manifestar esa chispa divina en uno mismo a través de una toma de conciencia, de un conjunto de básicos ejercicios y formas de vida, y fundamentalmente del conocimiento de que en ciertos puntos geográficos existe una energía, que es la energía del universo, que se expresa a través de la naturaleza humana. Y finalmente este conocimiento también codifica la idea de que una naturaleza armónica y por lo tanto una sociedad humana armónica precisa de la dualidad femenino-masculino en manifestación permanente y constante. Yo había comentado en la mesa redonda de esta mañana de que a mí me llama mucho la atención cómo los antiguos cultos matriarcales, las antiguas sociedades matriarcales, fueron eclipsadas por cultos y sociedades patriarcales. Recuerda el caso del Cerro La Bastida, que comentaba hoy a la mañana, ¿verdad? Explorar esta lectura que les voy a hacer ahora me acerca a sentir un eco muy agradable. Y fíjense lo que vengo a reunir. Alguien diría el agua y el aceite, pero no, así es la cosa. Las enseñanzas que uno lee tras cartón de los mal llamados cátaros, después vamos a ver por qué mal llamados, de los propios templarios, con lo que uno aprende en su propio camino en la sabiduría ancestral indígena. Porque mientras este grupo de buenos hombres o buenos cristianos, que era el nombre que los cátaros se daban a sí mismos, recordemos que los cátaros son mal llamados una secta, una herejía, que surge fundamentalmente y se nuclea alrededor de una ciudad francesa, Albi, por eso son llamados también albigenses, y que, según algunos historiadores, se llaman cátaros porque provendría la expresión de un término griego, kataroi, que significa perfecto. Pero según otra línea de historiadores, eran llamados así por sus enemigos, aquellos cruzados enviados por el rey de Francia y el papado para exterminarlos, ya que la palabra cátari tendría significado en un dialecto del norte de Francia o del sur de Alemania, donde aludiría a una totalmente perversamente asignada costumbre inmoral de este grupo, que consistiría en besarle el ano a los gatos. Por eso la partícula cat en el nombre. Algunos historiadores, como se me ocurre el norteamericano Shia en este momento, adhieren a esta teoría y dicen: está mal llamarlos cátaros porque es hacernos eco de un término despectivo empleado por sus enemigos. Claro, como los comechingones, ¿no? Y los tobas, lo que yo decía esta mañana. Voy a seguir empleando el término cátaro porque es lo que está impuesto
por la costumbre a través del tiempo, aunque sin duda no refiere su naturaleza y su propia autodenominación, porque se llaman a sí mismos, como dije antes, los buenos cristianos. El catarismo se caracteriza básicamente por una vida absolutamente austera. Cátaros eran aquellos que cumplían las normas de vida, el pacifismo, la no violencia, en lo posible una alimentación vegetariana como forma de depuración permanente, y prescindían de la complejidad ritual e institucional de la iglesia de entonces. Este fue el principal punto de conflicto entre este grupo que surge en el siglo VIII de nuestra era y es exterminado en el siglo XIII. Si tuviéramos que ponerle un lugar y un momento, diríamos que hay tres momentos en que los cátaros comienzan a colapsar. 1224, durante la masacre de Béziers, 1248, durante la matanza de Montségur, y finalmente 1253, cuando cae el último reducto cátaro, que es el castillo de Quéribus, en el sur de Francia, en el Languedoc. Sí, por supuesto. De hecho, nos vamos a ver un mapita que explica por qué la misma zona. Los cátaros, sin embargo, durante esos siglos fueron muy fuertes en el espíritu de la población, porque representaban la oposición a una dinastía, la encarnada, diríamos así, en el rey de Francia, que no solo como foránea a la zona de dominación ideológica, diríamos, ¿no?, espiritual cátara, trataba de imponer sus reales, sino que no compartían su idioma y no compartían la línea de sangre de aquellos reyes que el pueblo de lo que fue después el sur de Francia, en ese entonces no era Francia, trataba de respetar, de admirar y de alabar. Recordemos que cuando los visigodos llegan a la puerta de Roma, 540 de nuestra era, y negocian con el Papa no invadir Roma, se dirigen, algunos dicen con buena parte del tesoro que Roma le dio para alejarlos, hacia el sur de Francia y hacia lo que actualmente es España. Instalan su capital en una pequeña colina del Languedoc. Recuerden, el Languedoc es en el sur de Francia y la llaman Racés. Racés será con el tiempo un pequeño pueblito llamado Reims-le-Château, sobre el cual vamos a tener que volver porque tiene una gran carga vinculada con todo lo que estoy diciendo. Los visigodos aparentemente establecen alianzas de tipo matrimonial con las dinastías merovingias. Y las dinastías merovingias se decían ya en ese entonces descendientes sanguíneos de Jesús. Alguien que no esté muy... La historia europea en general del medioevo, pero la historia de lo que actualmente es Francia y España en el medioevo es realmente apasionante. Y es apasionante mucho más aún vivirla en el lugar. Alguien se puede preguntar por qué aparecen, digamos, franceses en un sentido genérico. Recordemos, el sur de Francia entonces no era Francia. ¿Por qué los franceses, estos reyes franceses, se decían descendientes de Jesús? Por un hecho que, pese a estar admitido por la Iglesia, está convenientemente disimulado. Hay muchísima gente devota, respetuosa de su creencia, que ha hecho el catecismo, e ignora este hecho históricamente comprobado. Tras la muerte de Jesús en la cruz, un grupo de sus seguidores, María Magdalena, José de Arimatea y Santiago el Menor y otros discípulos, huyen de Palestina, cruzan el Mediterráneo y atracan en las Galias romanas, es decir, lo que después sería Francia. Este es un hecho históricamente aceptado y que explica, entre otras cosas, por qué el culto a María Magdalena, es tan fuerte en Francia. Si me permiten decirlo así, se percibe en el aroma del ambiente. Y a mi criterio, la iglesia más hermosa de París, y tiene muchas iglesias hermosas, es María Magdalena, precisamente, la iglesia dedicada a María Magdalena. Entonces, este es un hecho histórico que astutamente la iglesia parece olvidar en sus enseñanzas catequísticas. María Magdalena, José de Arimatea, Santiago el Menor y otros discípulos huyen de Palestina y recalan primero en Gales.
La primera pregunta que tenemos que hacer es ¿por qué huyeron de Palestina? ¿Por qué huyeron de Judea, en una palabra? Si, como el mensaje paulista, ustedes saben que hay dos versiones del mensaje de Jesús. Hay una versión o un mensaje que se denomina mensaje paulista por Paulo, Saulo de Tarso. Y hay un mensaje jaunista por Jaume, hermano menor de Jesús. Hay un debate muy interesante que no voy a ocupar ahora porque me excedería monstruosamente del tiempo asignado, que nos dice que en realidad el mensaje de Jesús fue el mensaje que Jaume trató de transmitir, que estaba más próximo a un nacionalismo y a la reivindicación de un nacionalismo combativo que al mensaje que nos llega después. Pero cuando Saulo de Tarso se convierte, Pablo, y toma el control, yo diría, administrativo-político del movimiento, era consciente de que estaban en un mundo romano y que para expandirse tenían que conquistar la adhesión de los gentiles, de los romanos. El mensaje original, supuestamente este mensaje nacionalista, combativo, no iba a ser digerible para la burguesía romana. Y transforma Paulo este mensaje en un mensaje pacifista, edulcorado, supuestamente más espiritualista, que le quita al mensaje original, el que seguía transmitiendo Jaume, el contenido político nacionalista. Porque según ese contenido y esa interpretación, tenemos que hacer una exégesis del Nuevo Testamento, pero según esa interpretación, Jesús no buscaba la instauración en la tierra del reino de los cielos, ni una autoridad meramente espiritual. Buscaba una autoridad política, por eso es consistente y reiterativo el reclamar el reconocimiento de que pertenece a la casa de David. ¿Cuál es la necesidad de que permanentemente la tarjeta de presentación de Jesús es de la casa de David? Porque habla de una heredad, habla de un linaje dinástico que le daba la autoridad política para ser lo que en la Sumeria, en la Mesopotamia de aquel entonces, era un patesi, un rey sacerdote. Si Jesús era simplemente un profeta más, luego de su ejecución, María Magdalena, José de Arimatea no tendrían por qué haber huido. Digo, era uno más de los tantos ejecutados, son los cuales los romanos creían se iba a perder todo recuerdo. Huye por el peligro latente de que su heredero, el que llevaba en el vientre, pudiera tener en riesgo su vida si continuaba existiendo el linaje de Jesús. Al margen de esa especulación, vamos a Francia. Llegan a Francia, María Magdalena desembarca cerca de Marsella. María Magdalena se instala en Narbonne, donde vive hasta su muerte, de forma muy austera, muy recoleta, enseñando el mensaje de Jesús. José de Arimatea emigra a Gran Bretaña, lo que después sería Gran Bretaña, y de hecho funda la primera abadía cristiana, que es la antecesora de la abadía de Glastonbury, mientras que Santiago va hacia España, la España romana, después España, muere en tierra hispana y aparentemente, porque esto es una discusión antropológica, su resto estarían en Santiago de Compostela. Este sería más o menos el mosaico inicial. En este mosaico inicial, María Magdalena tiene una hija de Jesús, Sara, y la descendencia de Sara da origen al linaje de los reyes merovingios, que casualmente la historia los llama los reyes brujos. ¿Por qué? Por el don de sanación que se les atribuía, la capacidad de curar enfermedades, de resucitar a los muertos, de multiplicar el cereal. Perdón, estamos hablando de los mismos milagros atribuidos a Jesús. Los merovingios, además, se caracterizaban, esto es un dato anecdótico, pero van a ver después en las imágenes por qué, por usar un corte de pelo que los distinguía. Se rapaban hasta la mitad del cráneo y se dejaban largo el pelo hacia atrás. Solo quienes pertenecían a las dinastías merovingias podían usar el pelo de esa manera. Sin embargo, los merovingios luego se atomizan y el poder en Francia lo toman los carolingios y continúa a partir de ahí las líneas dinásticas que la historia
nos reconoce. Primera razón quizás para explicar el odio cerval que el rey de Francia, que Francia en ese momento eran unos manchones de territorio alrededor de la Ile de Cité, de París, era que el hecho de reivindicarse la dinastía merovingia por sus credenciales genéticas ponía en jaque la credibilidad de los carolingios. Esto en primer lugar. Pero además dije, había otras razones. Miren el mapa, y vamos a empezar con algunas imágenes. Este es el mapa de Europa hoy. La Europa del tiempo que nos ocupa era levemente distinta. La zona de España, por ejemplo, que ven en color claro, color crema, correspondía al territorio mozárabe, es decir, al territorio que en realidad no tenía nada que ver con España, porque era propiedad y culturalmente, de alguna forma, sigue siendo de los árabes. Luego había un gran conglomerado, una constelación de principados y pequeños ducados, y observen lo que actualmente es Francia, una zona marrón terrosa que está hacia el sur y una zona marrón oscura en el centro, con su capital en Toulouse. Eso no era Francia. Francia es ese color púrpura que queda al norte. Eso era Occitania, un país absolutamente independiente, un país que tenía una propia lengua, el occitano, o la lengua de Oc, o Languedoc, de donde deviene el término Languedoc, que tenía sus propias creencias religiosas, cátaras, y que además estaba mucho más emparentado con el norte de lo que actualmente es España que con el resto de Francia. Razones, como dijimos, dinásticas, pero también económicos y políticas, demandaba tanto al papado, que se encontraba en ese entonces en Aviñón, como al rey de Francia, capturar esos territorios. Y los cátaros eran el espíritu del sur de Francia. Además, una iglesia que estrangulaba, no la iglesia cátara digo, ¿no? La otra, la cristiana, la que supo ser católica, que estrangulaba al pueblo con sus tributos. ¿Ustedes vieron El nombre de la rosa? La película, bueno, la imagen del pueblo, digamos, desarrapado, haciendo cola para entregar sus impuestos en el monasterio, es absolutamente real. Entonces, una iglesia que estrangulaba económicamente al pueblo no podía ser visto por con simpatía. Una iglesia, la cátara, que por el contrario ayudaba al pueblo, contenía, los varones cátaros tomaban el producto de sus sembradíos y lo repartían entre sus siervos de una forma prácticamente comunista, diríamos hoy en día, tenía que ser visto necesariamente con mucha adhesión y con mucho afecto por el pueblo. Y en algún punto casi hay una absoluta secesión, división política, porque el movimiento independentista del sur de Francia actual alcanzó en el siglo X, en el siglo XI, en el siglo XII y obviamente en el siglo XIII una entidad jurídica importante. Pero también estaba esto de las enseñanzas que transmitían los cátaros. Era revulsivo para el papado que aparecieran grupos de la población que no solo decían que María Magdalena era la mujer de Jesús, porque a ver, el concepto de María Magdalena como la prostituta es un invento de un papa, Gregorio I Magno, en el año 541 de nuestra era. Es decir, el dogma de la prostituta redimida llamada María Magdalena solo aparece en el año 541. Durante 5 siglos la Iglesia no se emitió sobre quién era María Magdalena. Y los exégetas modernos señalan de que de la lectura de los testamentos no hay nada que lleve a pensar que María Magdalena es la prostituta con cuyos cabellos lava los pies ungidos con aceite de Jesús. Era otra María, pero creo que había varias Marías. Por demás, María era un nombre absolutamente común. Estaba María Caña. A ver, ¿cuál es la razón entonces por la cual Gregorio I decide tildar de prostituta a María Magdalena? Que era la mujer de Jesús, que era necesario destruir ese concepto por lo que significaba, no solo en términos de poder político, la Iglesia tendría que resignar la sucesión a los herederos naturales de Jesús, sino en términos de poder económico. ¿Por qué digo en términos de poder económico?
Porque durante los 1000 años, para la Iglesia Católica ha sido fundamental la teoría, porque no puede probarse de ninguna manera, del celibato de Jesús. Ya que la fortaleza económica, hay varias, como dije, tenía varias patas, pero una de las patas de la fortaleza económica de la Iglesia Católica es el celibato de sus miembros. ¿Por qué? Por una obviedad. A ver, si yo soy sacerdote, ¿sí?, me caso y tengo hijos, cuando yo muero, ¿quién me hereda? Mi mujer, mis hijos. Pero si yo soy célibe, ¿quién me hereda? Aquella institución a la cual le dono mis bienes, la Iglesia. No hay, desde ningún punto de vista, ninguna señal clara en ninguno de los 4 testamentos, los 3 sinópticos y en el apocalíptico, que hable del celibato de Jesús. Y sí, por el contrario, muchas pistas en las cuales no abundaré ahora, que apuntan a lo contrario, a sostener, a reivindicar la idea de que Jesús, que además era un rabí, no podía haber un rabí judío en esa época que no estuviera casado, por definición. Por definición. Es decir, para tener una cierta entidad ante los demás, tenías que estar casado, sí. Yo quiero hacer una pregunta, porque a mí esto me... ¿Por qué en ningún momento se habla de homosexualidad con Jesús? Que en todas partes hablan del discípulo que amaba, del discípulo con la cabeza en la frente. ¿Por qué no se habla? Que hasta ahora no hubo libertad para hablar de esas cosas, pero ahora que hay libertad, ¿por qué no se habla de la homosexualidad? Que supongo que si alguien puede construir una teoría de la homosexualidad o de la bisexualidad de Jesús, ¿cuál sería el problema? Por eso, en ese momento... Pero el punto es, a ver, más allá de que sin duda, si hubiera un componente homosexual, porque también hay un problema de traducción, es decir, ¿dónde la traducción del discípulo más amado necesariamente remite a la homosexualidad? ¿Qué significa ser más amado? El beso en la boca que Jesús le da a un discípulo. Es una costumbre homosexual hoy, y no, yo decía esta mañana, no descontextualicemos. Es una costumbre homosexual hoy. No era una costumbre homosexual 2000 años atrás. Entonces, creo que la teoría de una homosexualidad en Jesús, o como dije antes, una bisexualidad, no sería el problema, pero habría que presentar una teoría construida. Doctor. El celibato se impuso en la Iglesia alrededor del año 1420, en el Concilio de Trento, creo. Y la Iglesia Ortodoxa rusa no lo aceptó, porque hay 5 lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que debe ser casado. Por eso digo, tiene que ver más con las estrategias políticas de la Iglesia que con la pureza doctrinal. Pedro se excusa en una carta, creo que era de los tesalonicenses, de que él no se había casado, porque cuando sale del Sanedrín, toma como oficio acompañar a las caravanas comerciales que iban a Oriente, y dice Pedro que porque eran atacados y las mujeres violadas, no se casó para no darle esa vida a su mujer. Sí, pero esa es la interpretación de la carta. Eso también están las bodas de Canaán, que ustedes saben muy bien, una de las interpretaciones que hablan de las propias bodas de Jesús. Pero toma la Iglesia el celibato de Pedro como ejemplo, y Pedro se disculpa y dice, no sigan mi ejemplo. Pero además se disculpa Pedro, claro, no es digamos, el axioma o el dogma para todos. Y el Papa Clemente en el siglo V también quita el concepto de la reencarnación. Bueno, a esto me quería repetir, si me permiten avanzar. Los cátaros eran reencarnacionistas. Claro, porque existía... Entonces, si empezamos a sumar estos elementos, nos dan una perspectiva más cercana a las creencias del Oriente que de lo que la Iglesia estaba depurando y de alguna manera programando para el Occidente en ese momento. Pero quiero avanzar en esto, que tiene que ver con... Hagamos juntos un recorrido para empezar a entender esta idea del Grial, porque la pregunta es, ¿qué era el Grial? Dijimos, tiene varios significantes. Uno de ellos es este que estamos hablando, pero tiene otros. El conocimiento transmitido. Y ese conocimiento lo podemos recuperar si volvemos a caminar juntos, si me quieren acompañar, por donde caminaron los cátaros y los templarios. ¿Sí? Este es un conjunto de imágenes, de fotos, van a disculpar que algunas sean casi familiares, ¿no? Pero bueno, es como para mostrar el color total de la recorrido. Estamos en Barcelona, primera parada del viaje. Yo no creo en las casualidades, ¿no? El poeta decía, azar es la firma de Dios cuando quiere figurar anónimo.
Y a mí me gusta decir que la suma de las casualidades hace la causalidad. Al segundo día de pisar tierra europea, encontré lo que creo que es una de las claves más interesantes que tengo para mostrarles. Le voy a mostrar varias, pero realmente si le mostrara eso y dijéramos, gente, alguien se toma un café, nos vamos a tomar un cafecito, podrían darse por satisfechos. ¿Por qué? Cuando llegamos a Barcelona, nos reunimos con un grupo de amigos virtuales, estos amigos que uno va generando a través de internet, ¿no? Y uno de ellos es un escritor, José Luis Jiménez, un autor que ha profundizado muchísimo en este tema de María Magdalena, que fue nuestro cicerone por un viaje mágico que hicimos por el sur de Francia y por el corazón del barrio gótico de Barcelona. José Luis Jiménez, busquen su página en la web, porque realmente tiene unos trabajos de investigación, pero apasionantes. No estoy orando, ahí estoy de rodillas tomando unas imágenes de la catedral de Barcelona. Esto es el pleno barrio gótico de Barcelona. Cuando ingresamos a la catedral, yo empecé a tomar imágenes de una serie de elementos simbólicos que empezarían a tener consonancias después. Yo siempre digo, uno tiene que hacer como dos pasadas por el terreno. La primera, recoger material, reflexionar, y una segunda pasada y acomodar las reflexiones respecto a los lugares por donde pasó. Con José Luis, ahí estamos juntos, por las tortuosas calles de Barcelona. Me dice, en primer lugar que quiero que veas, me dice, porque necesito también tu interpretación. Él no tenía una idea acabada. Es un enigma que presenta la Catedral de Barcelona. Estamos en el interior de la Catedral de Barcelona, año 1312, con un gran atrio donde se encuentra esta fuente, la fuente de San Jorge, en un punto, en un manantial de aguas naturales, un vertiente, que se recuerda desde época inmemorial y a la cual se le atribuyen, esto es anecdótico, no de color, propiedades curativas, propiedades sanadoras. Es interesante porque la imagen de San Jorge en esa fuente, esto tiene una lectura alquímica. Es decir, uno tiene que tener la perspicacia de interpretar los significados alquímicos de las imágenes. Y San Jorge significa la acción consciente del ego humano que con un rayo celeste, con la luz, eso representa la lanza, domina, mata al dragón, a la materia. Esta unión entre un símbolo alquímico y un punto de aguas curativas, que aquí parecería, si lo presentara únicamente, un poco traído de los pelos, no de los míos, que queda un poco, ¿no?, sino de ustedes, empieza a repetirse a lo largo de este sendero que vamos a hacer. Entonces, cuando yo estaba tomando fotos y ¿por qué no?, mojando un poquito las manos también en el agua, ya que estamos, me dice José Luis, pero acompáñame que quiero mostrarte al final del atrio un enigma que no podemos terminar de descifrar. Y me muestra ocas. ¿Saben lo que es la oca? Un ganso, pero 13 ocas. Entonces me pregunto a José Luis, ¿qué es esto? Me dice, desde el medioevo, desde la época en que este barrio, el barrio gótico, era encomienda templaria, vamos a ver después las huellas templarias, está instalada la costumbre de que en el atrio de la catedral deben vivir 13 ocas. Ni 12 ni 14, siempre 13. Pero además, las ocas deben ser descendientes sanguíneas. O sea, se muere un animalito, no van al mercado a comprar otra oca y la agregan al grupo. Muere un animal, encierran todas las ocas y hasta que no nazca una oquita nueva, no las vuelven a liberar al patio. Además, un prolijo trabajo de genética, porque hay que evitar que en alguna generación sean todas hembras o todos machos. Es decir, estas ocas son descendientes directas, naturales, de las ocas que los templarios decidieron que tenían que estar cuidadas en la catedral en el 1300 de nuestra era. Esto tiene que tener un significado simbólico. La pregunta es, ¿cuál? Bien, vamos a empezar. Acá hay 3 elementos. Ocas, el número 13 y descendencia sanguínea. ¿Correcto? Son las 3 características dominantes. ¿Ustedes oyeron hablar del juego de la oca? El juego de la oca era un juego aparentemente
simplemente un entretenimiento superficial, frívolo, que existe desde el Medioevo. Consiste en 64 casilleros. Gustavo, ahí hay 63, pero hay uno invisible, que es el punto de partida, dedicado a Dios. Usted lo que dice por el lado. El primero es una ofrenda a Dios, espacio vacío, más 63, suman 64. Los mismos escapes que el ajedrez, los mismos casilleros del ajedrez. Otra vez voy a evitar irme por las ramas, pero el ajedrez es un compendio de claves crípticas. El ajedrez no es simplemente ese juego de agudeza mental que hemos acostumbrado a hacer a lo largo de nuestra vida. Encierra conocimientos, mensajes, transmisiones. Tiro 3 o 4. ¿Por qué los escapes son blancos o negros? Porque representan que en el movimiento de la vida uno siempre pasa de zonas iluminadas a zonas en la oscuridad. En el juego hay aparentemente un orden aristocrático, pero en el fondo es terriblemente liberal en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque un simple peón puede transformarse en reina. Cuando se corona un peón, el peón pasa a tener el valor de la reina. Es decir, quien está más abajo puede llegar más arriba. Dice que hay una serie de claves que darían para toda una charla aparte, que explican el sentido de enseñanza del ajedrez. 64 escaques, como los hexagramas del Chiquín, que también son 64. La oca, el juego de la oca, tiene varios aspectos interesantes. Y los tiene porque no fue creada como un juego. Degeneró un juego después. Como degeneraron en juego las cartas del tarot al transformarse la baraja de cartas españolas. Pero originalmente el significado es otro. Fíjense que la oca, el juego de la oca, representa una espiral. ¿Correcto? La espiral es sucedáneo del símbolo junguiano arquetípico del laberinto. De hecho, los laberintos más antiguos, como expresión del inconsciente colectivo, son espirales, simplemente que los caminos se desenvuelven tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. Esta espiral, este caracol, lo vamos a encontrar en todo este paseo. El juego de la boca fue diseñado por los templarios. ¿Para qué? Para sus neófitos explicarles cosas de la vida iniciática. Por eso, el casillero de la muerte no es el 13, fíjense que no está indicado para nada como la muerte, si no me equivoco es el 58. Y fíjense que el 58 muestra una calavera con dos tibias cruzadas. ¿Lo alcanzan a ver? El casillero 58. Porque es la muerte en sentido iniciático, es la muerte como paso a otro nivel. ¿Qué emblema dominante tenía la Jolie? La Jolie era la bandera de los piratas, de los corsarios. ¿Cuál era el símbolo característico? La calavera con las tibias cruzadas. ¿Por qué? ¿Porque le avisaban que venía la muerte a sus enemigos? No. Porque muchos corsarios eran masones o protomasones y era su símbolo de identificación iniciática. Y vamos a encontrar muchos puntos en este paseo donde la calavera con las tibias cruzadas es el signo distintivo de donde se encuentran sepultados individuos con formación iniciática y probacionista. Por eso el número 58 presenta una calavera con tibias cruzadas. El juego de la oca, no sé si ustedes lo habrán jugado, hay casilleros donde uno cae y tiene que hacer lo que el casillero dice, y hay casilleros donde uno cae y uno decide lo que hace. Igual que la vida, que hay situaciones y momentos en que ustedes no pueden decidir, porque las circunstancias se eligen por ustedes, pero hay situaciones y momentos en los cuales ustedes son los únicos responsables de lo que deciden hacer. Pero había algo más. Espiral, espiral, espiral. Yo decía, estábamos en el hotel de Barcelona con Marina y digo, después de 2 horas, ¿a qué me hace acordar la espiral? Y de pronto me di cuenta que me hacía acordar. Empecé a revolver entre todos los papeles que tenía encima y encontré esto. Esto es un plano de París. ¿Qué tiene de particular este plano de París? Que los cuartieros, o sea, los barrios, se desenvuelven en forma de espiral. Uno el Louvre, 2 Bourg, 3 Marais, Notre Dame 4, Barrio Latino 5 y así sucesivamente. Es decir, que la oca nos trae, en esta especie de concatenación simbólica, ¿van siguiendo el recorrido? Nos traen a París, pero nos traen a un París medieval.
donde no es casual la disposición en forma de espiral, no es casual la importancia que en el Quartier 1, donde actualmente está el Museo del Louvre, en ese entonces tenía la encomienda templaria, es decir, nos está haciendo un eco con el conocimiento templario. Y la descendencia de sangre y el 13. ¿Qué tiene que ver el 13? El 13 en nuestra cultura se asocia tontamente al número de la mala suerte. Pero ¿por qué el 13 tiene esta connotación maléfica? Por el 13 de octubre, viernes 13 de octubre de 1307, cuando el rey Felipe IV y el Papa Clemente V ordenan la captura masiva de todos los templarios en la Europa de entonces. Cosa que impacta y conmociona de tal manera al orden social. Era, bueno, pero ¿para qué tanto lío? Imagínense si en este momento, por disposición de la ONU, encarcelaran a todos los gobernantes y banqueros del mundo en el momento. Bueno, varios aplaudiríamos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Digo, vamos a dejar ahí. A lo que voy es la conmoción. De hecho, las épocas oscuras del medioevo son posteriores al colapso templario. ¿Por qué? Porque los templarios eran el esqueleto financiero de Europa. Esto lo saben ustedes. Son los creadores de las primeras letras de cambio, del cheque, los grandes financistas. Una de las razones por la cual Felipe IV los persigue, porque no podía devolverle todo el dinero que les debía. Son los que inventan los condados. Exactamente. Entonces, el viernes 13 de octubre de 1307 fue tan choqueante, tan traumático en términos sociales, que se instala el viernes 13 y luego el 13 como sinónimo de la mala suerte. Otro dato, las 13 ocas que nos remiten a los templarios. Pero hay otro dato más. La consanguinidad, la descendencia de sangre, nos está diciendo que el secreto que nos quieren transmitir a través de las épocas, con esa costumbre en la Catedral de Barcelona, tiene que ver con un secreto de sangre, tiene que ver con la descendencia de algo o algo. Ahí estoy en la entrada del Louvre. A mí esto me resulta muy interesante porque voy a hacer algunos pequeños saltos históricos, ¿no? Está en la famosa pirámide de vidrio de cristal, que se encuentra en la entrada del Louvre, es en el Quartier 1, en el barrio 1 de la espiral que habíamos antes. ¿Saben cuántos cristales tiene la pirámide? Exactamente cuántos. 666. Yo los conté. Vamos a hacer otra lectura. Vamos a ver si vamos a ver. Hacía un frío esa mañana. María la pobre estaba toda arrojada por ti, yo estaba un tontito. 1, 2, 3, 4, 5, 2 veces. Tiene 666 cristales. Cualquiera sea la interpretación simbólica o no que hagamos de esto, no es casual. ¿Cuál es la probabilidad por azar que cuando envían a construir una pirámide, que por otra parte tiene las proporciones de la pirámide de Keops, es decir, 52 grados de ángulo entre la pendiente de los lados y la base, resulten exactamente 666. Siempre se ha dicho que era simplemente estético. Esto se realizó durante el gobierno de François Mitterrand. Pero uno se pregunta, ¿es una cuestión simplemente estética? ¿Es simplemente estético que en el subsuelo del Louvre haya una pirámide invertida casi tocando una pirámide de material de menor tamaño? Cualquiera que haya estudiado, miren, yo les decía, me defino básicamente como un investigador paranormal. Entre los libros que me han sido publicados, que ahí afuera hay un par si los quieren ver, uno tiene que ver con el estudio de péndulos y pirámides, es decir, la radiestez y la energía de las pirámides, y otro tiene que ver con los Feng Shui, el mal llamado Feng Shui, las energías telúricas que afectan a las viviendas. Por eso hay un par de comentarios que voy a hacer sobre Feng Shui que tienen que ver con esto. Los que estudiamos piramidología sabemos lo que se denomina, o conocemos lo que se denomina el efecto antipirámide o el efecto pirámide reflejo, que son efectos energéticos en presencia de pirámides invertidas o tocándose casi vértice con vértice, que es lo que hay en el subsuelo del Louvre. Pero esto se suma una cosa más. François Mitterrand era un apasionado de lo esotérico. Era un individuo que se lo supone iniciado en algunas logias. Y uno de sus primeros actos de gobierno fue hacer una visita casi turística a Rennes-le-Château, aquel pueblito que les hablé antes, que había sido capital de los visigodos, donde se supone que estos habrán ocultado parte de su tesoro, y donde, porque vamos a pasar por Rennes-le-Château,
En el año 1891 llega un curita francés llamado Bergensonier y de la noche a la mañana se hace multimillonario porque encontró, todavía no sabemos qué. Algunos dicen encontró el tesoro de los templarios, otros dicen encontró el tesoro merovingio, otros decimos, yo creo que encontró otra cosa, que encontró documentos con los cuales chantajear a la iglesia. El tema es que el tipo de la noche a la mañana pasó a tener un nivel de vida faraónico. Ya van a ver algunos ejemplos. Y fue dejando pistas en ese pueblo, que las vamos a ver. François Mitterrand, en uno de sus primeros actos de gobierno, se barre de Chateau. Ahí están las dos pirámides que les comentaba enfrentadas. Y ahí está una foto de época. El demonio de la derecha es Asmodeo, todavía está debajo de la pila de agua bendita a la entrada de la iglesia. El de la izquierda es Rosenkrantz. Digo, porque los perfiles son parecidos. No sé si se dan cuenta, ¿no? Los dos de nariz aguda. Bien. En la iglesia San Justo y Pastor, en el barrio gótico de Barcelona, hay un sinnúmero de tumbas de cofradías. Es decir, los miembros de esas hermandades serán sepultados juntos y había lápidas que identificaban, por ejemplo, la de los zapateros, la de los sastres. Posteriormente empiezan a aparecer de masones. ¿Ven la calavera con las tibias cruzadas que te decía anteriormente? No es raro, porque no todos, pero muchos piratas no eran piratas, eran corsarios, que es muy distinto. Sí, corsarios. Más masones. Y este junto al altar, la tumba de un alquimista. Lo que ustedes ven ahí es el latanor, el horno con que trabajaban los alquimistas. Lo cual habla, dice algo muy interesante, del posicionamiento social de los alquimistas en el medioevo. La cruz de las 8 beatitudes, o cruz templaria, siempre estamos en el barrio goto. La piña. La piña es otro símbolo de los templarios. Ellos usaban la piña como emblema, porque decían que todos tenemos una... Escuchen esto, ellos enseñaban, y creo que fue una de las herejías, entre comillas, que ocasionó su caída. Todos llevamos una chispa de Dios en nuestra cabeza, y esa chispa tiene forma de piña, decían los templarios. Cuando todavía no se había hecho anatomía patológica y no se hablaba de la glándula pineal, que se llama así porque tiene forma de piña, precisamente. Bueno, esta es una cosa divertida. Estas son las... ¿Cuándo tenemos que aprender los argentinos de esto? Las columnas del templo que el César Augusto mandó construir en la Barcelona de entonces, ¿no? En vez de tirarla abajo para levantar edificios después, lo que hicieron los constructores del servicio de departamento es guardar las columnas en el patio. ¿Me explico? Están en propiedad privada, preservaron las columnas, preservaron la riqueza histórica y levantaron su edificio de departamento. En la iglesia de San Justo y Pastor se encuentra esta estatua de María Magdalena. Es muy interesante. Primero porque María Magdalena aparece con la paloma sobre su cabeza. Es decir, ya no es María, la mamá de Jesús, con el símbolo del Espíritu Santo. Es María Magdalena y además, obsérvenla, está embarazada. Vamos a encontrar muchas pistas de estas en este recorrido. La carrera de los templarios, la calle de los templarios, en el barrio gótico. Pero esta es, es la puerta de la encomienda templaria en el barrio gótico. La puerta es original. Esta puerta tiene 800 años de antigüedad, la puerta de madera, ¿no? Es muy característico. En la iglesia San Justo y Pastor también, que se encuentra a menos de 100 metros de la catedral, esta representa Virgen Negra. La Virgen Negra es masiva en el norte de España y en el sur de Francia. De hecho, la patrona de Barcelona es la Moreneta, una gran Virgen Negra. ¿Por qué negra? Algunos autores ya totalmente caducos decían que era negra porque por el paso del tiempo se tiznaba con el humo de las velas. Hoy se sabe que se pintaba de negro ex profeso, pero además tiene una actitud hierática, majestática, totalmente distinta a la actitud, uno casi diría tierna y maternal, de la Virgen como nosotros la conocemos. Las vírgenes negras nunca la van a ver con el bebé en brazos, siempre va a tener esta actitud de
¿no? Y el niño con este gesto, que después vamos a volver a encontrar. Pero hay un detalle interesante. En todos los casos donde hay un culto a la Virgen Negra, hubo en tiempos precristianos un culto a Isis. En todos. Por eso, la suposición de que el culto a la Virgen Negra, a la cual por otra parte cátaros y templarios respetaban muchísimo, es la continuidad histórico-natural al culto a Isis, que no es más que el culto a la Madre Tierra simbólico que hablábamos en la mesa de esta mañana. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Si se aburre me dicen, voy pasando más rápido. Esta es una calle del barrio gótico, como para que se ambienten en el lugar. Otra vez en la iglesia culto y pastor, pila de agua bendita, la cruz de la Orden de los Caballeros de Cristo, sucedáneos de los templarios a la caída de estos, pero también la cruz de Lorena y también la cruz de Caravaca, y a Caravaca vamos a ir. Porque esta cruz además no es casual, dicho en realidad no es ni de Lorena, ni de Caravaca, ni de los Caballeros de Cristo, es la cruz patriarcal de Jerusalén. Es la cruz que indica que hay reliquias donde esa cruz está colocada. Y cuenten los lados de la pila. Es un octógono. No es un tema menor, porque el 8 es el símbolo arquitectónico y estilístico distintivo de los templarios. Las torres templarias son octogonales. Las iglesias templarias son octogonales. Y voy a pegar un salto cuántico, como está de moda decir ahora, y vengo a Argentina contemporánea y digo, hay por ahí algunas teorías infusas corriendo que dicen que tal vez los templarios llegaron a América, lo cual es muy posible. No todos los templarios fueron capturados el 13 de octubre de 1307. Muchos alcanzaron a llegar a La Rochelle. La Rochelle era el puerto que los templarios tenían sobre el Atlántico. Puerto del cual salían e ingresaban ingentes cantidades de mercaderías y bienes durante los 200 años apenas que duró el Imperio Templario. Y durante el Imperio Templario entraron en Europa monstruosas cantidades de plata de origen desconocido. Yo creo que provenían de América, que siempre fue enormemente más rica en plata que Europa. Y tiene sentido suponer que si los templarios tuvieron que huir de Europa, huirían hacia tierras donde posiblemente tenían encomiendas, pero que estaban suficientemente lejos del poder del papado y del rey, como América. Por eso, las carabelas de Colón llevaban inscritas en su vela las cruces templarias. Una orden que todavía en 1492 estaba excomulgada por el papado. Sin embargo, esas cruces eran las cruces de 8 beatitudes. ¿Por qué? Su posición, entre comillas. Porque quizás Colón y su gente temían o sospechaban estar dirigiéndose a un lugar donde hubiera descendientes de los templarios originales y querían usar un símbolo que advirtiera que eran amigos, entre comillas. ¿Pero por qué metí a Argentina en toda esta historia? Porque más allá de una serie de suposiciones, hipótesis, que postulan que los templarios tal vez erráticamente, exploratoriamente, pudieron haber llegado hasta el continente sudamericano, hay una sola iglesia octogonal en toda América, una sola, además muy moderna, pero una sola. ¿Saben cuál es? La parroquia de Capilla del Monte en nuestra provincia de Córdoba. Es la única iglesia octogonal de toda América. No estoy diciendo que haya sido construida por los templarios, porque la iglesia de hecho fue levantada sobre un fundamento de un rancho de adobe en 1890 y tantos. Y ya vamos a ver en qué 90 y tantos fue construido. El hecho es que en su construcción hay una serie de símbolos que lo vinculan a los templarios. Este retablo se encuentra también en la iglesia de San Justo Pastor, en el centro de María Magdalena. Aquí con la copa en la mano, el grial. Magdalena es portadora del grial. ¿Ven? Hay un hecho que a mucha gente se le escapa. Que esto ni siquiera fue disimulado en el Nuevo Testamento. Era la discípula más importante de Jesús. ¿Por qué? Porque no es solo aquella, con otras dos mujeres, que estuvo presente al pie de la cruz durante la muerte de Jesús, que van a lavar su cadáver cuando no lo encuentran y ven un individuo vestido de blanco que le dice: ¿por qué buscáis en el reino de los muertos aquel que camina en el reino de los vivos?
sino porque es a la primera y a la única que se le aparece Jesús transfigurado antes de ascender al cielo para decirle, ve y diles a los demás, se la hace portadora de su mensaje. El Jesús que trasciende al cielo, que ya no es el humano, entrega la posta a una mujer. No, pero de Pedro dijo, sobre esta piedra construiré mi iglesia. Sí, pero eso tiene más que ver con el mensaje jaumista, porque Pedro era un sicario, o sea, era un guerrillero. Pedro andaba armado, fue el que le corta la oreja al siervo del Sanedrín cuando lo van a capturar a Jesús. Entonces, lo que le da a Pedro es el poder de policía, diríamos así, para su institución. Pero el mensaje espiritual se lo da a María Magdalena, que es la que va, lo busca a Pedro, que no le cree, y le dice, acabo de estar con el maestro, está vivo, trascendió la muerte y todo lo demás. Bien, María Magdalena aparece con el grial en este retablo, y además aparece otra vez embarazada. Les dije que íbamos a encontrar muy repetitivo el concepto de una María Magdalena embarazada. Bueno, las torres de San Justo y Pastor, para que vean que son octogonales, lo que hablan de su datación y arquitectura templaria. La tumba de un templario, en la iglesia, en la misma iglesia, San Justo y Pastor. Esto lo tomé de un libro, porque tiene que ver con la concatenación de conocimientos. Lo que quiero mostrar es lo siguiente. De arriba es una iglesia templaria en Inglaterra. Abajo muestra en esa iglesia símbolos egipcios tallados contemporáneamente a la construcción de la iglesia. Esto nos habla de una migración de conocimientos por parte de los templarios que trascendía lo meramente occidental. Ellos tenían un diálogo, aunque en ocasiones combatieran, pero un diálogo sumamente abierto con el mundo musulmán, con los árabes, con los egipcios. Había un verdadero universalismo de conocimientos. Ahora, perdón, las iglesias construidas octogonales en aquella época ya eran masones, porque ahí nacen los masones. Es que los masones reivindican para sí raíces templarias. Por eso, en ciertas logias masónicas, el grado 33 lo llaman de los caballeros templarios. No hay una continuidad institucional, porque los templarios desaparecen en 1300 y tanto, 1312, de hecho se quema Jacques de Molay, el último gran maestre, precisamente en el cuartier 1, ¿no? Donde está el Louvre, y la masonería redacta sus capítulos de constitución en los años 1600, prácticamente 300 años. Pero los masones sí se dicen herederos del conocimiento de los templarios. ¿Lo queman donde está el Louvre? ¿Ahí? No exactamente ahí, a unos metros de donde está el Louvre, ¿no? Sí. Pero prácticamente ya a la vista, tampoco muy inmediata, ¿no? Sino del otro lado del Sena, de donde está la Catedral de Notre Dame. Hay una placa, inclusive, algo más en ese cuadro. Este es San Bernardo de Claraval. Sí, la reja que tiene la ventana no es la típica de esa época, es la rueda de un carro de guerra egipcio. Exactamente. Muy buena observación. Sí. Pero Bernardo de Claraval la pintura es posterior. Esta pintura es de los 1600. Bernardo de Claraval es un monje cisterciense que es el autor ideológico intelectual de la orden templaria. Él selecciona 9 parientes, monjes que están bajo su órdenes, un primo, el vecino de la web, es una metáfora, por supuesto, y dice, muchachos, se me van a Jerusalén, lo ven a Balduino, rey de Jerusalén ese entonces, y tienen que pedir un lugarcito y organizar esto que yo acabo de armar en los papeles. Marcha. 9 monjes guerreros desde entonces, porque la orden templaria es una orden de monjes guerreros. O sea, 9 monjes y guerreros, unos, los guerreros se hacen monjes, los monjes se hacen guerreros, van a Jerusalén. Se presentan ante Balduino, Balduino les otorga un lugar donde estaban las caballerizas del templo de Salomón, por eso se llaman del Temple o templarios. Y este es un dato importantísimo. Desde 1118, en que se constituye la orden de los templarios, hasta 1188, los caballeros templarios solo fueron siempre 9. ¿Por qué esto es un dato importante? Porque si uno tiene que crear la historia oficial, la orden se forma para cuidar los caminos de Tierra Santa, para que los peregrinos que venían de Europa pudieran llegar a salvo hasta la Ciudad Santa y regresar. 9 hombres no pueden cuidar esa extensión de terreno.
Después sí, va creciendo institucionalmente y empieza a engrosar sus filas y llegan a ser miles. Pero a ver, durante 70, 80 años fueron 9. Esto está hablando de una